Venimos hablando de que Dios desea que seamos esforzados y valientes, ¿cierto? Vimos un ejemplo, el ejemplo de David, que con valentía se enfrentó a Goliat. Y vimos cómo este es un ejemplo del valor que Dios desea que nosotros, sus hijos, tengamos frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a los gigantes, ¿cierto? Pero algunos dirán, bueno, pero David es alguien excepcional, ¿no? Porque un chico de 16 años que no tuvo miedo a enfrentarse a leones, enfrentarse a osos, enfrentarse a un gigante. Pero yo no soy así, yo no tengo ese valor. Bueno, ¿qué pensarían de ustedes de un hombre que con solo 300 soldados se enfrenta a un ejército de cientos de miles, ¿sí? Y los derrota? ¿Será un hombre valiente? Demasiado valiente, ¿cierto? Pero resulta que no siempre fue así. Él no siempre fue valiente. Y vamos a ver la historia de este hombre. Vamos al libro de Jueces, el capítulo 6. Este hombre del que les voy a hablar el día de hoy se llama Gedeón. Entonces vamos a mirar cuál era la situación en la que se encontraba Gedeón cuando Dios lo encontró. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Los israelitas estaban bajo el dominio de los madianitas y estaban escondidos en cuevas que habían hecho. Y cuando venían los madianitas, robaban todo lo que habían cultivado, los dejaban sin alimento, arrasaban con todo. Ellos tenían que esconder el alimento para poder medio subsistir, ¿no? Y mire lo que pasó, veamos cómo encontró el ángel de Jehová a nuestro protagonista, Gedeón. Vamos al versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces Gedeón estaba escondiendo el grano, ¿sí? El grano que habían podido salvar, lo estaban escondiendo los madianitas porque los madianitas venían y iban a arrasar con todo, los iban a dejar sin nada. Y él estaba ahí en eso, escondiendo el grano, y el ángel del Señor se le apareció. ¿Qué le dijo? En el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, en la versión Reina Valera dice varón esforzado y valiente. ¿Sí? ¿En la tuya qué dice? Mire cómo dice la tuya. Varón valiente y fuerte. Varón valiente y fuerte. Entonces Dios lo veía a este muchacho, a Gedeón, lo veía con unos ojos. ¿Y cuáles eran los ojos? Lo veía como un hombre esforzado y valiente. Pero él era temeroso, tratando de esconder algo de grano para salvarlo, para sustentar. Y Dios lo veía de esta manera, esforzado y valiente. Mire lo que respondió Gedeón. El versículo 13, Mincha. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Estaba desesperanzado. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Hoy en día hay muchas personas desesperanzadas, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios manda esto? ¿Y por qué Dios crea esta plaga para que mueran tantas personas? ¿Y por qué Dios? Pero, ¿qué respondió el ángel del Señor? Versículo 14, léelo yo. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo: yo te fortaleceré. Ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. El Señor no se puso a darle explicaciones, no, simplemente le dijo, yo te fortaleceré, ve que yo te envío. ¿Qué respondió él, Gedeón? Leamos el 15. Señor, repuso Gedeón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés,
y yo soy el menor de ella. Entonces yo soy el menos, de los más pobres, el más pobre y el más pequeño, ese soy yo. Así se veía Gedeón. Él tenía una visión de sí misma demasiado pequeña, ¿sí? Pero Dios, ¿cómo lo vio? ¿Se acuerda cómo lo vio? Como un hombre esforzado y valiente, valiente y fuerte. Pero Gedeón no lo sabía. Él no tenía ni idea que era un hombre valiente y fuerte. Él se veía de otra manera, él se veía como el menos de los menos. Y mire qué le respondió Gedeón al Señor cuando le dijo eso. El 16, ¿qué dice el 16? Pero el Señor le dijo, yo el Señor estaré contigo. Tú destruirás rápidamente las hordas madianitas. Entonces el Señor le dijo, no se preocupe, yo estoy contigo. El Señor nos dice, no se afanen, yo estoy contigo. Señor, pero la enfermedad, no, yo estoy contigo. Señor, pero la escasez, no, yo estoy contigo. Señor, pero el problema, no, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo, ¿sí? Pero para Gedeón no fue fácil creer. Mire lo que dice acá el versículo 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien está hablando conmigo. O sea, él lo vio y no le creyó. No creía, lo estaba viendo y no le creía. Y le pidió señales. Aquí uno sigue leyendo y la señal fue que Gedeón fue y le preparó unos alimentos, se los trajo, y cuando los puso, el ángel del Señor le dio instrucciones de que lo pusiera sobre una roca, y cuando los puso salió fuego y los consumió. Entonces Gedeón supo que sí estaba hablando con el ángel del Señor, que sí estaba hablando con el ángel del Señor. En el Antiguo Testamento hace referencia a Jesucristo, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. La figura, el verbo, el que hace la acción de Dios, Jesús. Entonces él se dio cuenta que sí realmente era Dios el que le estaba hablando, y él empezó a obedecerlo. Esa misma noche el Señor se le apareció nuevamente y le dijo que acabara con una cantidad de imágenes de ídolos y que montara un altar para el Señor. ¿Sí? Un altar para el Señor. Él fue y lo hizo, y bueno, eso le ocasionó una cantidad de problemas. Bueno, finalmente Gedeón empezó a llamar personas del pueblo de Israel, empezó a llamar de una tribu, de otra tribu, y alcanzó a armar un ejército de 32,000 hombres. Pero Gedeón todavía no estaba seguro. Ya le había pedido señales, le había dado señales, pero no estaba seguro. ¿Y qué hizo? Pidió otra señal. Y esta señal es una señal muy famosa que se llama el vellón de lana. Vamos a leer el versículo 36 y el 37. Dice, después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Entonces le pidió señal. Adivine qué pasó a la mañana siguiente. Estaba rociada. Estaba tal como él le había pedido. Pero ¿saben qué? No creyó. Y dijo, no, esto está como muy fácil, pidamos una señal más complicada. Y pidió lo contrario, que a la mañana siguiente estuviera mojado el piso y seco el velón de lana. Y adivinen qué, amaneció así. Ahora, nosotros no estamos para pedirle señales a Dios, porque el Señor nos habla a través de su Santo Espíritu. Esto fue en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Espíritu morando dentro de ellos. Entonces ellos necesitaban señales, así eran los judíos, necesitaban señales. Pero nosotros no necesitamos señales porque en nosotros mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu. Cuando nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, simplemente lo podemos saber a través del Espíritu Santo. Entramos en comunión con el Padre y Él a través de su Santo Espíritu se lo hace saber a nuestro espíritu. No necesitamos señales, pero Gedeón sí necesitó señales, y otra vez le dio señales. Mucha paciencia Dios con Gedeón, ¿no? Con todos. Con ese Gedeón, mucha paciencia. Con todos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó? Gedeón armó su ejército y se dispuso para la batalla, 32,000 hombres, pero Dios le dijo a Gedeón, tu ejército, hay muchas personas en tu ejército. Vas a hacer lo siguiente. Vas a decirles que el que tenga miedo, que el que no esté seguro, que el que sienta temor, que se devuelva. Y se devolvieron 22,000, se quedó con 10,000. Se quedó solo con 10,000. Bueno, y Dios le dijo nuevamente a Gedeón, esos 10,000 todavía son muchos. Entonces vas a hacer lo siguiente, vas a llevarlos al río a que tomen agua,
y los que se arrodillen para tomar agua, los pones a un lado. Y los que tomen agua como si fueran perros, los que laman el agua, a esos los saca a otro lado. Y fueron 300 los que lamieron el agua y el resto se arrodillaron a tomar agua. A esos les dijo que esos los devolviera, los despidiera. Y se quedó solamente con 300 hombres. Entonces vemos a Gedeón, un hombre temeroso, inseguro de sí mismo, que se veía con poca cosa, que había ya organizado un ejército de 32,000 hombres, ¿sí? Y que al final se queda con 300 hombres. Está trabajando Dios en él, ¿no? Está trabajando con él y Dios. Pero entonces miremos qué pasó. Veamos el versículo 9 del capítulo 7. Vamos a leer el 9 y el 10. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo a atacar, desciende al campamento con tu siervo Pura. Si tienes miedo, o sea, Dios sabía quién era Gedeón, ¿no? Sabía quién era Gedeón, y él le dijo, si tienes miedo, ve. O sea, Dios sabía que tenía miedo, que tenía inseguridad. Ya varias veces había sentido inseguridad, le había probado que por favor que le probara, que sí le probara, que le probara, que le probara, ¿sí? Entonces les dio las instrucciones, ve, y él bajó al campamento madianita. El campamento eran innumerables. Mire que leemos el versículo 12, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, o sea, se habían congregado 3 ejércitos distintos a pelear contra Israel, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, era un ejército gigantesco. Y Gedeón bajó y se acercó a una tienda de campaña y escuchó que un hombre le estaba contando un sueño al otro hombre y le decía, he soñado que viene una roca rodando desde lo alto y que nos aplasta a todos en el campamento. Y mire lo que le respondió el compañero que estaba a su lado. Leamos el versículo 14. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Este soldado madianita estaba reconociendo que ese sueño significaba que Dios le había dado la victoria a Gedeón. Eso hizo que Gedeón se llenara aún más de coraje, de valor, y subió y le dio la orden a los 300. Mire lo que le dijo, las instrucciones que le dio. Miren, leamos el 18, versículo 18. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, ustedes harán sonar las de ustedes, porque por todos los costados del campamento y gritarán, peleamos por el Señor y por Gedeón. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Dividió sus 300 en 3 grupos para que fueran a 3 puntos diferentes. Les dio unas trompetas y les dio unos cántaros con teas ardiendo. O sea, venían como fuego por dentro para que no se vieran ocultos. Eran como unas lámparas, pero estaban dentro de unos cántaros para que no se viera la luz. Y les dijo, cuando yo le dé la instrucción, todos van a hacer lo mismo, van a sonar las trompetas y van a romper estos cántaros. Y eso hicieron, rompieron las trompetas y rompieron los cántaros y empezaron a sonar las trompetas y empezaron a gritar así, por Jehová y por Gedeón. Y mire lo que pasó con los enemigos. Leamos el versículo 22. En la confusión, el Señor hizo que los soldados enemigos comenzaran a pelear entre sí y a matarse unos a otros de uno al otro lado del campamento, y que huyeran en la noche a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Sererá, y hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat. Entonces, estos enemigos se confundieron y empezaron a matarse unos con otros. Y le dio la victoria a Gedeón y a sus 300. Entonces, vemos como un hombre que tenía una visión, una estima muy pobre de sí mismo. Dios tenía una visión diferente en este hombre. Dios lo ve de diferente manera. Así pasa con nosotros. A veces nosotros nos sentimos poca cosa. Nosotros nos sentimos que, pero ¿cómo lo vamos a hacer si yo no sé qué? Soy un hombre temeroso, yo no me he angustiado, yo no tengo, yo soy pobre, soy feo, Pero el Señor nos ve de una manera diferente. Él nos ve como hombres esforzados y valientes. Nos ve como mujeres esforzadas y valientes.
Así es como el Señor nos ve. Y mire lo que pasó en el capítulo 8, el versículo 22. Vamos a leer el 22 y el 23. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Perfecto. Entonces mire lo que dice acá la Reina Valera: Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón no se dejó, no se creció por los resultados. Él sabía de quién era la victoria. La victoria era de Dios. Entonces cuando el pueblo quiso ponerlo a él como señor, como rey sobre ellos, él dijo: no, el Señor es Jehová, el Señor es Dios, el que va a señorear sobre nosotros. Entonces aquí vemos como un hombre, sí, que tenía una pobre visión de sí mismo, que tenía una pobre autoestima, que no creía en sus capacidades, el Señor lo ve de una manera diferente. Así es el Señor con nosotros. Él nos ve realmente con lo que somos capaces de hacer. Y Él nos lleva a la victoria, pero nosotros debemos estar seguros de eso. Debemos estar seguros de que es Él el que nos da la victoria. Podemos estar confiados en Él, porque no somos nosotros, sino es Él el que nos lleva a la victoria. Entonces vamos, ya para terminar, vamos a ir al capítulo 2, a la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a leer el 12:9. Segunda de Corintios 12:9 y con esto finalizamos. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Señor nos dice que su poder, ¿sí? Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En la parte que nosotros somos débil, Él se perfecciona, su poder se perfecciona. Entonces, no importa si nos sentimos débiles, debemos tener la confianza de que es Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, el que nos fortalece y el que con su poder obra por nosotros. Nosotros debemos ser esforzados y valientes. Gedeón siguió las instrucciones que le dio Dios. Sí, pese a que tuvo miedo, pese a que tuvo inseguridad, él siguió las instrucciones de Dios, él obedeció a Dios. Hagamos eso nosotros también, obedezcamos a Dios, sigamos el camino por el cual Él nos dirige, hagamos su voluntad y tengamos puesta nuestra confianza en Él, porque Él es el que obra. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, el que estás obrando con poder en nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que estás levantando en nosotros hombres esforzados y valientes, Señor, porque tú nos miras, Señor, como somos realmente y no como nosotros nos creemos o como las circunstancias nos hacen creer que somos. Nosotros, delante de tu presencia, somos hombres esforzados y valientes y estamos dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, a pelear contra el enemigo, a luchar, a mantener, Señor, firmes frente a las circunstancias, frente a la adversidad, frente al temor, Señor. Pero sabemos que eres tú el que nos da la victoria y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.